Hola, hola a todos, espero que estén muy bien. Hoy día tenemos un nuevo episodio para conversar con nuestro querido amigo Javier, que ya va a empezar a conectarse para conversar este lindo tema que es sanando a mamá. Así que bueno, como siempre les comparto, cuando nos estamos conectando se tiende a cortar el audio, por ende les pido que tengan esa parte de tranquilidad, de quietud, de espera, de paciencia, que llegó Javi ya, para que nos podamos conectar. Como les digo, se corta el audio, pero podemos continuar en unos minutos. Así que vamos a invitar a Javi. Está lista la invitación. Vamos a esperar. Bueno, estamos esperando mientras se conecta Javi. Sí, que nos podamos conectar. Hola Javi, hay que dar vuelta a la cámara. Hola, hola. Estoy para el otro lado. Sí, Espérame. espérame, igual se me desconectaron los audífonos. Espera. ¿Cómo Hola, estás? hola. Bien, ¿y tú cómo estás? Bien, igual, tanto tiempo, amiguito. Mucho tiempo, ¿cómo te ha ido? Muy bien, muy bien. Espérame que... Aquí ¿Qué volví. pasó? Sí, ahí estás. Es que no se me conectan los audífonos. Bueno, Mm, cosas que pasan. Voy a volver a sí, intentar. dale, inténtalo nomás. Ahora sí. A ver, háblame. A ver, aló, aló. Sí, Sí, perfecto, perfecto. Ahora sí. Bueno, perfecto. ahora sí quiero empezar. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches y buenas madrugadas, dependiendo de dónde nos están viendo. Hoy día estamos comenzando con un nuevo episodio junto a nuestro querido amigo Javier, que ya lo tuvimos hace mucho tiempo a los inicios de esta hermosa página, donde hablamos sobre las constelaciones familiares y hoy en día nos trae un hermoso tema para compartir sobre la sanación con nuestra mamá. En qué recae esto. Y bueno, te doy este espacio, Javi, para que te puedas presentar para las personas que nos están viendo en vivo y en directo y las que nos van a ver por diferido, por si no te conocen y te puedan conocer. Sí, bueno, buenos días por acá, por Chile. Saludo a toda la gente. Agradecido de este espacio, agradecido de ti, de que se dé esta posibilidad de expandir la información, los conocimientos, lo que uno con mucho cariño entrega a los demás. Bueno, mi nombre es Javier Darío. Me presento con mis dos nombres, ya que mis apellidos te lo voy a explicar después porque no los presento en un comienzo. Bueno, soy terapeuta transgeneracional y terapeuta en constelaciones familiares. Vengo a hablar un poquito de mamá hoy. Bueno, ese es el tema, sanando a mamá. Es un tema muy profundo, pero estoy muy agradecido de estar aquí, de poder compartirlo. Y qué lindo tema, la verdad, porque muchas veces Ujú. no sabemos qué es lo que nos pasa o cómo vamos llevando nuestra vida. Y hay veces que hay heridas de la infancia que nadie nos comentó, nadie nos dijo, nunca supimos. Entonces, Claro. como para empezar con una pregunta, Javi, comenzar a profundizar este tema, ¿cómo nos podemos dar cuenta que tenemos un daño o una herida que sanar con mamá? ¿Cuál es la primera parte que se te ve como característica de nuestra evolución o de nuestro crecimiento cuando estamos en procesos? Entonces, ¿cómo se puede reflejar una herida de parte materna? Ya. Mira, para la primera señal se da justamente cuando nos empezamos a relacionar.
cuando empezamos a vincularnos con otras personas, principalmente con nuestras parejas. Ahí es donde empiezan a aflorar estas heridas, donde uno se empieza a dar cuenta qué me faltó quizás de la infancia o qué tuve de más, porque dentro de las constelaciones también se habla de eso, de que uno pudo haber sentido carencia de algo o exacerbación de algo también. Por ejemplo, eh, mamá no me entregó todo el cariño, entonces yo no espero tanto cariño de mis vínculos. O mamá me entregó mucho cariño, me sobreprotegió, entonces yo siento que no hay nadie al nivel de mamá para entregarme ese cariño. ¿Entiendes? Entonces, dentro de este mundo, para mí, si mamá me sobreprotegió y me entregó mucho amor, todas las personas hacia afuera no están al nivel de mamá, entonces no va a haber nadie que me entregue tal nivel de amor. Entonces mis relaciones van a chocar, porque siempre voy a esperar que me den más. Wow, qué increíble, porque realmente muchas veces uno no se va como en ese enfoque o nos cuesta realmente asociarlo de que hay una herida de infancia, o como tú dices, o sobreamor Claro, o muy poco amor. Y yo exacto. creo que una de las heridas, bueno, que para mí, porque lo importante es poder ir compartiendo nuestras vivencias y que obviamente las Claro. personas también puedan conectar con sus vivencias, porque a Ujú. veces cosas muy mínimas son muy, muy importantes y que nos pasa a todos. Pero claro, como no las hablamos, entonces queda como un tema tabú. Y yo creo Exactamente. que claro, esa parte de la vivencia de cuando uno está en las relaciones de pareja, se tienden estas comparativas, Ujú. naturalmente, que Sí, o uno siente que es uno lo que lo está haciendo, pero al final es una herida de infancia. Entonces exacto. es como, ¿cómo lo traigo aquí y para sanarlo? Entonces, ¿cuál es la guía como para empezar a sanar una herida de infancia, donde tú con los mismos vínculos de pareja? Ya, ya mira, ahí tendríamos que ir a la raíz de lo que significa mamá dentro de las constelaciones familiares. Mamá significa la vida, ya que es a través de ella donde nosotros tenemos la posibilidad de vivir. Gracias a todo ese proceso en que ella nos tuvo en gestación, nosotros nos permitimos la vida, además de todos los cuidados que ella tiene durante el embarazo, de los cuidados que se nos da a nosotros dentro de nuestra primera infancia. Mamá nos viene a mostrar todo ese amor incondicional, ese cobijo, esa contención, la nutrición también es muy importante. Entonces, siempre que sintamos un desequilibrio en nuestra vida, sobre todo en las relaciones, que, que ahí entra el tema de los vínculos, mamá tenemos que aceptarla como es, porque no existe una mamá perfecta. No, no la hay en ninguna parte del mundo. Entonces, aceptar que mamá fue tan humana de cometer ciertos errores, mamá fue tan humana de equivocarse en algunas cosas, eh, esa aceptación nos lleva a sentarnos, que el asentimiento es aceptar todo tal cual es, independiente de sus errores, independiente de si me gritó, si me golpeó incluso. Claro, hizo un daño, pero hizo un daño a través de su inconsciencia. No era consciente de lo que hacía, sino que estaba repitiendo un patrón de la forma en cómo ella fue criada. Entonces, no podemos mirar con juicio hacia atrás, porque si miramos con juicio hacia nuestro sistema familiar hacia atrás, nunca vamos a vivir el presente, porque vamos a estar todo el tiempo dados vueltas, apuntando con el dedo a que mamá no hizo bien esto, papá no hizo bien esto, la abuela no hizo bien esto. Y nos vamos a pasar en un juicio constante y no nos vamos a enfocar en el presente, que es nuestro propio sistema familiar. Porque nuestros padres y abuelos son nuestro sistema familiar de origen, pero nosotros conformamos nuestro propio sistema familiar, que es pareja, hijos, etcétera. Y bueno, y es complejo igual intentar de ver sin juicio a la familia a las realidades que nosotros tuvimos que vivir, porque claro, es un proceso, es un camino de sanación, de acompañamientos, y muchas veces lo queremos hacer solos porque creemos que tenemos todas las herramientas, pero obviamente también necesitamos otras herramientas de otras personas, porque por eso somos seres humanos en evolución, compartimos dones, compartimos experiencias, compartimos la vida, por eso tenemos amigos, hermanos, primos, conocidos, hay de todo un esquema Claro. gigante en el cual se Ajá. mueve toda esta energía bonita
Y claro, pero cuando llegamos como a esta parte más personal y sentimental, porque aquí ya vienen los sentimientos y las emociones, donde se conjugan todo este grupo de como éxtasis, de amor, y encontramos como una pareja ideal y te das cuenta de que después, no sé, pasan unos días, unos meses, semanas, años, y de repente dices, ¿y qué estoy haciendo aquí? ¿Y por qué es esto? ¿Y por qué claro. pasa esto? Y empiezan los juicios. Como tú decías, Ujú. miramos mucho para atrás y enjuiciamos tanto para atrás que vamos a seguir enjuiciando también hacia adelante. Exactamente. Y ahí es donde se pierde el foco, donde se genera este desequilibrio entre qué es lo que estoy dando, qué es lo que espero recibir, por qué no estoy encajando en un sistema eh, donde siento que no estoy siendo aceptado. Y justamente por eso, porque si yo no acepto a seres que estuvieron, que fueron parte y que son parte de mi sistema familiar, no me estoy aceptando a mí mismo, porque hay una parte de cada uno de ellos en mí. Por eso dentro de las constelaciones hay una frase muy bonita que es, a medida que yo excluyo a alguien, me excluyo de la vida. Entonces, a medida que yo voy incluyendo a todos, me voy incluyendo a mí y me siento bien sostenido, bien firme, bien estable para afrontar mi propia vida, ya que estoy aceptando a los de atrás y los de atrás me mantienen firme. Y qué compleja también esa etapa, porque imagínate, todos tenemos diferentes estructuras de vidas en las cuales Ujú. tuvimos nuestros pilares, o sea, nuestra base. Y hay algunas personas, como tú decías, quizás hay algunos que los golpearon, que los trataron mal, que no los aceptaron, fueron rechazados, abandonados, que todas esas Claro. son heridas de infancia también, que ponle tú, yo Ujú. igual las tuve, o sea, por parte de mi papá o de mi mamá. Y eso también es un factor que hay que analizar, que hay que entender. Esa mamá, al momento en que no puede estar, en que abandona, se da cuenta que puede hacerlo distinto. ¿Qué pasó? Hay un poco de ruido, por eso estoy muteando un Ah, poquito pensé que y... se, pensé que se No, te tú había continúa. parecido tu mamá. No, 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 qué trauma. Yo No, dije, mentira, no, se mentira. apareció tu mamá por ahí. No, 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 continúa, amigo. No, pero eso, hay que tener un grado de conciencia que hay que ir trabajando, pues, no es algo fácil, se lleva con mucho tiempo, apoyándose con terapias. Bueno, las constelaciones familiares apoyan mucho en esto, en generar estos diálogos que muchas veces quisimos tener, porque la constelación te lleva a ciertas dinámicas donde tú interactúas con mamá y papá de manera ficticia, imaginaria, pero que genera esa conexión emocional. Entonces, si en tu infancia tu mamá nunca te dijo que te amaba, nunca te abrazó, de repente en una constelación mamá te dice que te ama y que está orgullosa de ti. Y no es un imaginario eh, negativo, porque a veces las personas me dicen, oye, pero mi mamá nunca me diría eso. Ya, que tu mamá no te lo diga no significa que no lo sienta, porque por algo fue mamá, por algo te tuvo ahí, por algo te gestó. Entonces, amor hubo. Lo que pasa es que dentro del camino, esa mamá quizás estaba trampada en temas con su mamá, en temas con su papá, entonces no es capaz de ver a sus hijos, o un amor que perdió, o pudo haber tenido una pérdida de un hijo. Entonces, si mamá tiene la pérdida de un hijo, ese dolor es tan profundo que no es capaz de ver a sus hijos que están con vida. Entonces, las constelaciones te amplían el mundo, te amplían la visión. Y es como, claro, es eso, o sea, obviamente estar siempre en el presente, concentrar en lo que estás Ujú, haciendo, en el hoy, que es lo que siempre estamos trabajando, comentando y tratando obviamente, de expandir esta parte de ujú, vivir en presencia y de ir claro. sanando estas heridas. Pero claro, hay mucha gente y yo creo, bueno, a mí también me ha pasado que hay momentos en cuando, no sé, cuando yo escribo, que para mí es mucha terapia escribir, o salir a Ujú, caminar y de repente vienen estos pensamientos donde tú no quieres mirar ahí, dices, ¿por qué vienen estos pensamientos? ¿Por qué tengo que hablar esto? O si alguien va a un psicólogo o hace alguna terapia holística o lo que sea, hay un momento incómodo que justo te tocan una ujú, herida y tú no quieres entrar ahí y claro, hay una negación. Entonces, es exacto. como guiar a la persona para que pueda tomar esta experiencia de una forma
armoniosa y amorosa, Ya. sin juicio, Ahí sin también, rechazarla. claro, sin rechazar. Ahí entra un poco tanto la paciencia como la perseverancia y lo trabajado que esté también el terapeuta en ese caso, para seguir acompañando ese proceso, sabiendo que se está generando esta resistencia, este bloqueo emocional, y hay que aguantar ese proceso, esperar, esperar, esperar un tiempo hasta que de repente se va a generar esa apertura, ya que el corazón formó una coraza, se transformó en una tortuguita, ahí bien protegida, porque si sufrió de infancia, en la adultez no quiere volver a sufrir. Entonces, cuando encuentra estos vínculos en los que se puede sentir nuevamente dañada, esa coraza se expande y genera una distancia importante en los vínculos. Entonces, la idea de la terapia es ir ablandando esa caparazón para que la tortuguita empiece a aflorar, empiece a salir al mundo, empiece a ver la luz, deje de estar en ese caparazón totalmente oscuro que, que no tiene luz, po. Y al no tener luz no podemos ver la realidad, no podemos ver cómo son las cosas. Entonces cuando iluminamos ese espacio, la persona tiene la capacidad de decir, ya, ahora me hizo un clic, ahora sé por dónde va y quizás no lo vi hace 1 o 2 años atrás, pero ahora lo estoy viendo y desde aquí parto hacia adelante. Qué complejo, porque, o sea, yo sé lo que uno ha pasado por varios escenarios, tú también como Ujú. terapeuta, igual has tenido que sanar tus heridas de infancia, pero claro, el camino es complejo cuando nos sentimos solos, porque ya que de niños Claro. nos sentimos solos también, porque no Ujú. estaba mamá, porque mamá se fue, porque mamá era agresiva, o porque mamá era una manipuladora, o porque había muchas Claro. facetas de la mamá. Entonces siempre nos sentimos solos en esa parte. En vez de esa parte de contención, de Ujú. amor, de maternar. Entonces, claro, nos hemos sentido solos mucho, mucho tiempo. Entonces, como Claro. que es como sacarnos esta armadura que nosotros mismos nos hicimos para que no nos hieran, por decir así, pero al final nos Claro. herimos mucho más porque no abrimos esa herida para sanarla. O sea, yo creo que no hay ninguna herida que se sane al 100%. O sea, siempre va a estar ahí. Lo importante es que cuando la recordemos ya no nos duela, sino que lo recordemos con una parte de decir, qué lindo porque pude vivir esa experiencia porque me sirvió para tal. Claro. Que gracias a esto me da la fortaleza para seguir tal camino, ¿verdad? Ya. Sí, Pero es claro, que, como no hemos... Dale, dale. no, dale, no, dale, dale, dale tú. Como te digo, como nos hemos sentido mucho tiempo solos, entonces Ujú. cómo llegar a esa parte de uno mismo decir, necesito ayuda, porque Claro. mis vínculos son repetitivos, o mis amistades Ujú. son las mismas, o siempre me traen, las nuevas amistades son iguales a las anteriores, y no cambio, y no cambia, hay algo que no cambia. Y también hay algo ahí también con el tema de la mamá, hay algo que no encaja, no cuadra. Claro. Entonces, cómo nos puedes guiar ahí con eso? Ya, mira, ahí te podría explicar un poquito eh, cómo es la clave de las constelaciones que trabaja a nivel de información. Nuestro inconsciente familiar tiene una información, cierta información que es la de nuestra crianza. Cómo mamá vivió la gestación, cómo nos crió, cómo nos educó, cómo nos enseñó. Entonces, en base a toda esa información que absorbemos, nosotros después salimos al mundo y nos vamos encontrando nuevamente con esta herida, pero a través de otras personas. Viene un compañero de trabajo y me muestra la misma herida de infancia de mamá, viene una pareja y me muestra esta misma herida. Entonces, ¿cómo abordamos esa herida? Es porque tu propio inconsciente te viene a mostrar lo que tienes que sanar. Entonces, al momento en que te das cuenta que eres capaz de decir, ya, estoy repitiendo tanto esto que tiene que haber una solución. Y ahí también entra el tema de que no podemos sanar con mamá, no significa que uno tenga que tener un vínculo con mamá, que uno tenga que ir y abrazarle y llamarla todos los días, no, no es eso. Es aceptar cómo fue, aceptar que así como uno se siente solo, mamá también se pudo haber sentido sola, ya sea porque tuvo una ruptura con su pareja o tuvo la ausencia de su mamá. Hay un abanico de factores, pero la empatía es importante. Si yo me estoy sintiendo solo, si yo estoy sufriendo así como estoy sufriendo, ¿cómo sufrió mamá?
cómo se sintió ella, cómo lo vivió ella, para cuánto dolor había en su corazón que ella agredía a un niño o a una niña, cuánto dolor había en su corazón que ella no era capaz de ver a sus propios hijos. Entonces ahí ahondamos en la herida también del otro, a entender la herida del otro, no justificando los golpes, no justificando la violencia, no justificando la falta de emoción, sino simplemente entendiendo que ella fue una persona igual como lo fuimos nosotros, somos seres humanos y a veces reaccionamos a través de estas heridas y no encontramos un camino mejor que el de lo material, por lo que te enseña la sociedad, que es a veces tienes que ser violento, reacción mamífera. Si te sientes atacada, reacciona con violencia. Si te sientes violentada, reacciona. Cuando elevamos la conciencia pasamos a esta otra parte del cerebro que nos dice, si me estoy sintiendo violentado, puedo entregar amor y puedo dar la posibilidad de que la otra persona reaccione y de que la otra persona cambie ese nivel de conciencia. Ahí trabajamos el tema de la compasión también, de la Sí. empatía. Y justo hace Y 2 semanas atrás tuvimos un vivo junto a mi querida amiga Zulet, que es canalizadora y ya, sanadora también. Y hablamos sobre la compasión y qué importante poder trabajar esa palabra con nosotros mismos, porque ujú, realmente uno tiene que ser muy compasivo con su propia vida, independiente de cómo hayan sido las estructuras anteriores y cuáles fueron claro, nuestros aprendizajes, porque al final igual cada uno decide su experiencia de vida. Entonces es como, yo decidí esto, yo decidí ser este personaje en esta vida y quiero trabajar en ella. ¿Cómo lo hago? Y te van a aparecer un montón de escenarios. Y claro, y ahí vienen estas heridas de infancia, que justamente por eso estamos hablando de este tema, que es sanando mamá, porque justo se presentan en estas relaciones de pareja, de amistades o de vínculos sociales, y algo no te encaja, no te cuadra. Y claro, pero claro. como yo soy mi personaje principal, es cómo yo me Ujú, puedo, cómo yo puedo reaccionar ante tales situaciones. Entonces creo que igual, a ver, aquí llegó un mensajito, dice Grace, a ver, dice, mi hijo hace un año me bloqueó, él vivía con su papá y recién este año volvió a hablarme. Él está estudiando ahora psicología, tiene 9 años, 19 años. ya. Qué lindo igual que la gente pueda también a través de este comentario que nos hace Grace, eh, Ujú, conectar con esa parte de querer uno ir a sanar. Y que al final estudiar claro. eso o estudiar cualquiera de las terapias que nosotros también trabajamos es ir a Ujú, sanarnos también para nosotros mismos primero, para comprender por qué claro. pasaron tales cosas, para ser compasivos con esas situaciones, para ser compasivos con nosotros mismos, porque nosotros somos nuestros peores jueces, somos los peores jueces. Sí, a veces Sí, nos juzgamos mucho a nosotros mismos, sí. gracias Bueno, Grace y por un ese poco, comentario. Sí, dale, sí, dale. justo iba a Sí, comentar algo sobre lo que dice Grace, que sí. claro, su hijo debió haberse empezado a dar cuenta de esas heridas que tenía, quizás con ella o quizás con papá, eh, no sabemos bien, pero claro, él entrando a estudiar psicología se empieza a dar cuenta de ese lado compasivo, pues, de esa empatía, de entender que mamá debió haber sufrido mucho, que papá debió haber sufrido mucho. Y ahí entra el tema que es importante de que el orden. En las constelaciones familiares existe algo que se llama el orden familiar. Yo estoy en la posición de hijo y no puedo ser padre de mis hijos. Al momento en que yo enjuicio a mamá o enjuicio a papá por cómo lo hicieron como padres, me estoy poniendo en una posición superior a ellos y no lo soy. No lo soy, no soy superior a ellos hasta que yo soy papá. Y ahí me empiezo a dar cuenta que es difícil criar, que es difícil estar en el día a día con los hijos, que es complejo eh, llevar la relación familiar, trabajo, dinero, pareja, amor, es muy complejo. Entonces ahí uno puede llegar un poco a entender cómo los papás vivieron esa etapa. Porque, claro, uno dice, yo nací desde el amor, sí, pero son distintos amores. Los papás vivieron un amor distinto a los que vamos a vivir nosotros. Nosotros repetimos patrones de heridas, pero no repetimos el mismo amor.
porque ellos tenían su forma de amar y nosotros estamos aprendiendo a amar desde nuestra manera. Si bien nuestros padres fueron el ejemplo para lo que es, cómo es una relación amorosa, nosotros por eso empezamos a repetir, porque desde el ejemplo de nuestros padres entendemos que a veces la relación puede haber violencia, por ejemplo. Para un niño que se crió en violencia o que vio violencia de los padres, eso es lo normal. Entonces, si yo le pego a mi pareja, es normal. Esa es la forma de amar. Pero cuando te empiezas a dar cuenta que eso no es lo normal, que hay un amor distinto, que uno puede entregar un amor diferente, ahí entra el cambio. Y qué es lo que pasa con el hijo de Grace, que entrando a estudiar psicología se empieza a acercar desde lo psicológico, desde la psique, a mamá y retorna a ese núcleo del útero, del calorcito, para quizás querer sanarlo con ella. Y ahí habló Grace nuevamente. Sí. Además debería al yo divorciarme que él tenía que cuidarme y yo le dije que ese no era su rol. Claro, o sea, siempre vamos a ocupar diferentes roles en la vida, porque al final, cuando tu mamá o papá se van a enfermar en algún momento y también tenemos que cuidarlos. Entonces, es una función que igual podemos utilizarla o no, o sea, Claro. o no. Porque también en este escenario tan grande de la vida, del mundo, hay personas que estudian para cuidarnos. Porque tú en los hospitales, hay fundaciones, tantas asociaciones que también cuidan a las Ujú. personas cuando los hijos no se quieren hacer cargo. Acá en España lo veo Claro. muchísimo. Entonces, jamás no vamos a estar no cuidados. Siempre van a haber personas que de buena forma nos van a ayudar. Pero también tenemos que tener esa parte de decir, o esa humildad de decir, necesito ayuda también. Claro. Y cuando uno dice necesito ayuda, la ayuda llega, oye, pero es increíble, realmente qué pasa. Pero como volvemos para atrás, decía, hemos estado tan acostumbrados a estar solos o sentirnos solos, de que nadie nos va a Ujú. ayudar, nadie nos va a sostener, nadie nos va a tomar la mano para seguir un camino. Claro. Porque claro, creemos que lo podemos hacer todo, porque nos creemos, Ujú. no sé, que tenemos todas las herramientas, como dije en un principio también, pero te vas dando cuenta que al final solo sé que nada sé. Claro. Entonces, sí, porque yo digo, por eso son igual los vínculos que son muy bonitos, las causalidades de la vida, que conocemos a personas en momentos que tú ni siquiera esperabas conocer a alguien y te abre alguna herida o te muestra tal cosa y tú dices, wow, ¿por qué se me repite esto? Porque ya elevamos también nuestra conciencia. Entonces Claro. lo encuentro maravilloso porque como ya estás viendo un poco más amplio, tú dices, como que esto ya se me repitió, o estoy mostrando, o me toca mostrar mi maestría, lo que ya sé, Ujú. o se me repite porque realmente tengo que revisarlo y no lo he sanado, o Claro. coloco límites. Eso. Los límites son importantísimos. Porque ahí es donde, y estaba leyendo algo de lo que decía Grace nuevamente, que dice algo muy importante, que el hijo no se puede poner en posición de padre de sus padres porque no vive su propia vida. Parte del entendimiento de la relación de nuestros padres está entender que, porque a veces como hijos sentimos que, oh, mis papás se llevan tan mal que deberían haberse separado, pero no es decisión de uno, es decisión de ellos. Mis papás se separaron y yo quería que siguieran juntos. Lo mismo, no es decisión mía, es decisión de ellos. Esa es su historia. Nosotros tenemos que mirar la historia de nuestros padres con el respeto y amor que se merece. Ellos tomaron sus propias decisiones, ellos fueron capaces de eh, equivocarse también, pues se equivocaron, tuvieron sus aciertos y gracias a todas esas decisiones nosotros tenemos la vida. Entonces, tenemos que tomar esa vida con gratitud. Y ahí lo llevo a lo que tú me decías de el cuidado de los padres, que es nosotros tenemos que cuidarlos desde la posición de hijos, no desde la posición de padres. No podemos ser padres de nuestros hijos. No podemos ordenarles o decirles cómo tienen que hacer las cosas, porque ellos ya son adultos. Al momento en que nosotros les decimos, oye, tú tienes que hacer esto o tú tienes que hacerlo como yo digo, me estoy poniendo en posición de papá.
y no lo soy. Y ahí se genera un desequilibrio dentro del sistema que eh, genera incongruencia no solo en la relación mía con mi padre, sino en la relación mía con mis abuelos, con mis hermanos, con mis hijos. Es un desequilibrio completo. Sí, es importante, qué bueno que lo estamos conversando porque igual el tema salió así como de la nada, como ya habíamos hablado sobre las constelaciones familiares y de qué se trataba, que fue el Ujú. año pasado, año pasado, antepasado ya, no sé cuánto tiempo, No, fue el el año año pasado. pasado, sí. Eh, y claro, y como ya habíamos profundizado un poco en las constelaciones familiares, y ahora salió el Ujú, tema de sanando mamá, porque claro, estas heriditas que a veces uno dice, no, no, no pasa nada, o como que no las ujú. quiere ver, pero cuando te toca repetirla, tú te das cuenta y Sí, dices, ay, no era buenísimo. tan pequeña, Ajá, era bastante grande. sí, Entonces, bueno, y poder, sí, dale. no poder profundizar en esas heridas, entender que la herida va a estar ahí, pero lo importante es que nosotros le hagamos tanto cariño a esa herida que podamos aprender a transitar con ella. Que cuando venga alguien nuevamente a ponernos el dedo ahí en la herida profunda, uno se dé cuenta que ya no duele tanto. Pero ya no duele tanto porque lo ignoro, sino porque he obtenido las herramientas necesarias para que no duela tanto. Le he echado harta cremita, le he protegido harto, le he hecho harto cariño, y a través de ese cariño, esa herida ya no es tan profunda, ya no duele tanto. Uno es capaz incluso de contar las experiencias de estas heridas sin quebrarse, que a veces pasa que cuando la herida está muy latente y uno la empieza a reconocer, uno al momento de hablar de esa herida, ¡pah! Llanto, 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 porque la herida es tan profunda que uno ni siquiera la sintió. Y ahora la empieza a sentir cuando deja de resistirse, cuando deja de bloquearla. Y ahí entra la importancia de mamá, de que al aceptarla, nosotros podemos cobijarnos a nosotros mismos, podemos contenernos. Ya no somos ese niño, esa niña que se sentía solo, sola y no tenía esa protección, sino que nosotros mismos podemos protegernos, podemos abrazarnos y a la vez tenemos la capacidad de decir, necesito ayuda. Amigo, necesito un abrazo. Amiga, conversemos. Papá, de repente, papá, hablemos un rato. Mamá, dame un abrazo. Pedir, a veces en la sociedad se ha generado que pedirse algo malo, pero no está nada de mal pedir, sentirse vulnerable, aceptar esa vulnerabilidad y poder integrarla en uno también, porque al yo aceptar mi vulnerabilidad me permito poner límites sanos. Decir, por ejemplo, eh, hoy día no estoy en condiciones de hacer una terapia, porque soy terapeuta, pero soy humano. Entonces hoy día no me siento bien y te pido que reagendemos porque siento que no soy capaz de entregarte lo mejor de mí hoy. Mañana démosle con todas las constelaciones que quieras, pero también permitirse ese espacio de vulnerabilidad en uno mismo es muy valioso. Creo que esa parte es muy, muy importante y muy compasiva porque, claro, Ujú. como lo hemos hablado también con otras amigas psicólogas que las hemos tenido acá, la Sol también, que la última vez que hicimos 8 semanas de Ujú. mindfulness, que fue maravilloso, es esa parte también de reconocer y saber que somos humanos y que no vamos a tener los mismos días tan arriba, tan elevados, y otros días van a estar muy, Claro. muy abajo. Entonces, tener Ajá. esa compasión con esa situación y que esa Ujú. parte vulnerable de nosotros pueda florecer sin miedo, que al final esta vulnerabilidad nos hace ser las personas que somos sensibles, seres esenciales, Exacto. seres honestos y sinceros, reconociéndonos en todas nuestras facetas, Ujú. pueden ser muy oscuras o muy lumínicas, pero todas son perfectas en el tiempo perfecto. Así como antes te dije, voy un poquito retrasada, el tiempo es perfecto, o sea, nos puede Sí, pasar una todo en se mil da cuando cosas. se tiene que dar. Mm. Exactamente, y al final el tema va a quedar grabado, se va a poder compartir, lo van a poder volver a revisar, entonces Claro. independientemente si hay una o 1000 personas escuchándonos, es independiente porque al final para mí igual eso, como tú dices de las terapias, cuando uno está así bien o mal, uno lo hace de corazón y eso es lo más Exacto. bonito, cuando tú lo entregas de corazón.
Entonces, independiente que a Ujú. veces estamos cortos de tiempo corriendo, porque siempre andamos corriendo frecuentemente, Sí, y sí, agradecemos tan poco también, agradecemos tan poco, porque yo agradezco mucho tener esta posibilidad de poder conversar y compartir temas muy bonitos para expandir nuestra conciencia, para compartir con las personas, que nos podamos sentir un poco más cercanos y hablar temas que a veces que creemos que son tabú, pero ya no son tabú. Hay que hablar estos temas que son claro. bonitos, que abrazan el alma, que te conectan con la otra persona, que aunque, como te decía, no importa la cantidad de personas que hayan, pero el mensaje que quede de alguna forma. Entonces, ocupar las redes sociales de una forma positiva para mí es maravilloso. Y aquí te puedes mostrar como tú eres, o sea, no hay por qué fingir ser otra persona, más la que no somos nosotros, así tal cual. Javier y Sí, Elen compartiendo de aquí de España, de exacto. Chile, y como con muchas personas hemos compartido, y otras personas que han querido contar su historia, y siempre está abierto el espacio para Mm. que compartamos todo lo que queramos compartir. O sea, la vida es compartir, amar, conectar, entregarnos, abrazarnos, aunque no podamos hacerlo a veces físicamente, pero que nos podamos conectar de alguna forma. No sé si a Javi te pasa algo, nosotros nos llamamos o nos mandamos un audio, nos actualizamos un poquito de vez en cuando. Claro, es parte de la Exacto, conexión humana. exacto, y hay veces que quizás no lo hacemos todos los días, pero que cuando llega el día de conversar es como que nunca pasó tiempo, es como que siempre estuvimos ahí. Claro. Entonces yo uno levanta la mano o de repente dice, necesito ayuda, o quiero conversar con mi amigo, o con mi amiga, o quiero decir tal cosa. Ujú. Entonces es bonito. A ver, aquí Grace dice, sería es más un tema de respeto porque no puedo darte lo mejor de mí, tú solo el otro de nosotros. Ah, bueno, volviendo al tema claro, que estaba conversando. Claro, Pero sobre eso mismo. sí, pero claro, era como eso, como tú decías, de repente esa parte vulnerable también de nosotros como terapeutas, es darnos ese tiempo de compasión y decir, hoy día no, y quizás mañana sí, o puede que quizás mañana tampoco, pero como no lo sé, pero Claro. voy a trabajar hoy día en esta parte vulnerable de mí porque ya no me siento cómoda, me siento incómodo, quiero llorar, o quiero gritar, o quiero salir, o quiero estar solo, porque hay momentos que también las personas necesitamos tener este espacio de soledad, porque a veces hay tanto ruido exterior que no nos conectamos con nosotros y nos desconectamos de nuestro cuerpo, de nuestra alma. Y ahí es cuando viene Exacto. este desequilibrio. Y aparecen relaciones que a veces no nos traen cosas buenas, o que nos traen cosas buenas pero no las podemos ver, y nos enfocamos solo en lo Sí, malo, y bueno, ¿verdad? claro, ahí entra el tema de cómo expandimos la información que tenemos y cómo nos habitamos también. El habitarse en uno mismo, dentro del corazón, nos permite expandirnos de mayor manera. Y ahí entra lo que nos entrega mamá y papá. Aquí voy a incluir a papá también un poquito porque es importante. Mamá nos entrega y nos enseña las herramientas para nosotros poder habitarnos desde nuestro interior, porque mamá es todo este cobijo. Entonces, si yo aprendo a habitar mi interior, voy a tener mejores herramientas para mostrarme hacia el mundo. Mientras yo más sano hacia adentro, mejor me puedo mostrar hacia afuera. Que hacia afuera es lo que enseña papá. Papá es el que te viene a mostrar el mundo. Mamá es la que te enseña a habitarte a ti misma, a tener la confianza, la seguridad, la autoestima suficiente para decir, voy a ir a afrontar esta reunión, voy a ir a afrontar esta tesis, voy a ir a ganarme la vida. Que toda la fuerza hacia afuera la muestra papá, pero la fuerza interior, esa templanza que hay que tener para vivir eso cada día, lo entrega mamá. Y a veces no lo tenemos directamente de mamá. Puede ser de una imagen materna, de la abuela que me crió, de quizás la hermana mayor que se hizo cargo de mí, de la tía que estuvo muy presente. A veces tenemos que mirar un poquito más amplio, no ver solamente lo que no entregó mamá, sino lo que pudo entregar. Entregó quizás, por darte un porcentaje, entregó un 5% de su amor. Tomo ese 5% por gratitud y busco ese otro 95% en otros ámbitos, sobre todo en mí mismo. ¿Cómo integro yo ese otro 95% en mí, sabiendo que mamá no estuvo por las razones que sean, pero yo tomo todo eso como fuerza para ser quien soy hoy en día? Pero qué gran tema, amigo. Bueno, nos pasó la hora volando.
Sabemos que tenemos un poquito el tiempo acotado. De verdad te agradezco un Sí, montón este momento. rapidísimo. Gracias por los comentarios también a las personitas que estuvieron acompañándonos y a los que nos van a ver por diferido. Y bueno, ¿dónde te podemos Ujú. encontrar, amigo? Porque tú eres terapeuta transgeneracional, trabajas en las constelaciones familiares, estás haciendo también constelaciones grupales en vivo y en directo. Sí. ¿Dónde te pueden Exacto, encontrar sí. para que puedan disfrutar también de estos momentos contigo, de expansión, de conocimiento, de aprendizaje y de esa calidez que das tan humana con las personas? Oh, muchas gracias, amiga. Bueno, me pueden encontrar a través del Instagram, en el cual estamos conectados ahora, Raíz Interior 27, un número muy importante también para mí. Eh, bueno, me pueden contactar, yo realizo terapias online, puedo llegar a cualquier parte del mundo realizando constelaciones, eso es lo bonito de este tipo de terapias. Bueno, y acá en Chile, en Santiago principalmente, estoy bien enfocado en las constelaciones grupales, ya que ahí necesito más personas, un grupo de personas grande. Así que he estado expandiendo harto esta información que es tan bonita, esta información que es tan consciente también y que nos permite relacionarnos de mejor manera con nuestro sistema familiar y generar un orden tanto interior como exterior dentro de nuestro sistema familiar. Hermoso, amiguito. Así que muchas gracias para todos. Y el próximo fin de semana, el próximo sábado, vamos a estar con mi amiga Clary para compartir la transformación, nuestra alquimia. Así que los esperamos también con mucho amor y mucho cariño. Espero que hayan disfrutado de estos momentos también, así como nosotros lo hemos disfrutado. Y seguimos aprendiendo un día más. Vaya, amiguito, te mando besitos, te quiero un Muchas gracias, montón. amiga. Besitos y Gracias a abrazos para todos, a todos. todas. Y nos estamos viendo Gracias, en el gracias. próximo, digo, del próximo mes, porque vamos a estar con Javi ahora, después hablando de este tema, sanando Sí, papá. Así que no se lo pierdan. perfecto. Nos vemos. Que Chao, estés chao. bien.